Buenos días, señores alumnos. Este ciclo empieza con el curso Evaluación de Políticas Públicas que está a mi cargo. Yo soy el doctor Otoniel Velasco Fernández, tengo un doctorado en Ciencia Política en la Universidad San Martín de Porres. Mi experiencia es fundamentalmente en el sector público. Tengo 30 años de servicios en el sector público, en el sistema de planificación, y además 15 años de servicios en el sistema de Naciones Unidas, con sede en Buenos Aires y en Río de Janeiro. El curso de evaluación de políticas públicas es sumamente importante porque este es un tema bastante descuidado en el país y en general, yo diría, en todo el continente latinoamericano. Vamos a ver fundamentalmente, o vamos a examinar los métodos de seguimiento de políticas públicas durante esta clase. Y más adelante vamos a ver ya el tema de la evaluación. La formulación de políticas públicas está condicionada por aspectos técnicos y políticos. En general, hay una escasa capacidad técnica en los centros de decisión. Por otra parte, desde una perspectiva política, hay diferencias ideológicas y en ocasiones son estas diferencias irreconciliables. En los últimos años lo que hemos logrado en el país es que se consoliden los gobiernos a través de coaliciones de diversos grupos o partidos políticos. El otro tema importante en la formulación de políticas públicas deriva de las dificultades en su financiamiento. Es decir, con frecuencia el Congreso aprueba leyes que después se quedan en el papel porque no hay financiamiento para llevarlas adelante. Las políticas públicas deberían ser formuladas y evaluadas en forma tal que el poder político pueda rendir cuentas a la sociedad civil. Ahí hay muy poco avance. Y esto se debe a que hay una reducida participación de la sociedad civil en el proceso de formulación y evaluación de políticas. Esto es algo que nos viene de antaño. El poder político no le gusta la participación de la sociedad civil organizada. Por otra parte, debemos reconocer que hay grupos influyentes y grupos de interés que presionan para que las políticas se orienten en uno u otro sentido. Entre los grupos influyentes podemos mencionar las universidades, los centros de investigación, las ONGs, entre los grupos de interés particular, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales. Ahora, en la formulación de las políticas públicas siempre hay que tener en cuenta el contexto, vale decir, cuál es la situación del país y la situación externa al país. Entonces es muy importante tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, ahora que tenemos una situación internacional en la cual hay una crisis del sistema capitalista en los países ricos, eso a la larga va a influenciar en la formulación y en la ejecución de políticas en nuestro país. Por otra parte, hay que tener en cuenta las propuestas en las campañas electorales. Ahora, de ordinario, las propuestas en las campañas electorales no se concretan cuando el grupo ganador asume el poder político del país. El ejemplo más reciente lo tenemos con el presidente Humala. Durante su campaña propugnó la gran transformación, el plan de la gran transformación. Pero resulta que a medida que avanzaba la campaña y para ganar la segunda vuelta, tenía que recurrir al voto de los que no habían votado por él en la primera vuelta.
y para poder convencer a ese electorado pasó de la gran transformación a la hoja de ruta. Con la hoja de ruta gana las elecciones en segunda vuelta y esto se concreta con el discurso de asunción de mando del presidente Humala y después se detalla con el discurso en el Congreso del primer ministro Lerner. Esa es la política general, ese es el plan de gobierno que se ha ofrecido al país. Ese plan de gobierno es aprobado por el Congreso, pero es en términos generales. El plan de gobierno debería transformarse en un plan nacional de desarrollo, que es lo que hasta ahora no logramos. Ya les he señalado que en el contexto tiene mucha influencia la crisis del sector externo. Y recordando un poco, desde el año 50 hasta el año 74, tuvimos una tasa de crecimiento bastante alta y además esto fue determinado fundamentalmente porque el contexto internacional era favorable, los precios de nuestros productos de exportación eran elevados. Entonces, fíjense, del 50 al 75 han pasado varios gobiernos democráticos, autoritarios, todos tuvieron éxito económico. El problema empieza a generarse el año 74 con la crisis del petróleo, con la crisis internacional del petróleo. Los precios que estaban desde el principio del siglo en alrededor de $10 por barril pasan a 40, a 50 y hoy, como ustedes recordarán, llega a $100 el barril. Entonces, esto fue acompañado con una reducción de los precios de los minerales y de nuestros productos de exportación. Eso originó una gran crisis que los gobiernos siguientes no pudieron enfrentar. Y además esta crisis obligó, por ejemplo, a la salida de los militares del gobierno, el año 80, y los gobiernos democráticos, el segundo gobierno de Belaúnde y el primero de Alan García, que por supuesto no enfrentaron con racionalidad, con medidas adecuadas esta crisis internacional y más bien agravaron la situación y ya todos recordamos que la década del 80 se ha caracterizado por una hiperinflación y por una recesión a lo que se agregó a la emergencia del terrorismo político. La Constitución del 79, después de la salida de los militares, constituye un verdadero pacto político. Es decir, hay un pacto social más que político. Todas las fuerzas políticas y sociales se pusieron de acuerdo y sacaron la Constitución del 79. Pero resulta que en el contexto de esa Constitución se fue acentuando el deterioro del sector externo y surgió el terrorismo político. Y tal como he señalado, los gobiernos democráticos no pudieron enfrentar el problema. Esto ocasionó que de facto se abandonara la planificación. Fujimori suprime el Instituto Nacional de Planificación, que era el órgano central del sistema, e instaura lo que conocemos como el neoliberalismo. Y además se las ingenia para hacer aprobar la Constitución del 93. Sin embargo, el contexto externo continúa siendo desfavorable, pero resulta que las políticas económicas que puso en marcha Fujimori, bajo la influencia y recomendación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, permitieron controlar la inflación y permitieron recuperar el crecimiento de la economía. Es decir, miren, en la década del 80, los gobiernos de turno no atinaron a dar respuestas adecuadas a la crisis externa. En la década del 90,
un gobierno autoritario, enfrenta la crisis externa con medidas económicas adecuadas. Y eso nos permitió pues estabilizar la economía y crecer. Y el entorno internacional empieza a mejorar a principios de este siglo, del siglo 2001, con el ingreso de China y la India en el mercado internacional. Y esto, particularmente la demanda de China, determina el incremento muy importante de los precios de los minerales que exportamos, sobre todo del cobre. Entonces, a partir del 2004, se revierte la tendencia al deterioro de los precios internacionales de nuestros productos y estos precios suben rápidamente y esto nos ha permitido que desde el 2004 al 2000 hasta ahora hayamos crecido a una tasa promedio cercana al 7%, una tasa realmente extraordinaria. Sin embargo, subsisten tres problemas. En primer lugar, hay un escaso desarrollo del capital humano, es decir, de las calidades de la gente, de la población. O sea, la calidad de la gente no tiene que ver con su raza, con su color, tiene que ver con su nivel de salud y con su nivel educativo. Una población bien nutrida, con buenas condiciones de salud y bien educada, es creativa y es capaz de enfrentar cualquier dificultad en la vida. Piensen ustedes personalmente, y eso ocurre inclusive en cada uno de nosotros. Entonces, uno de los problemas centrales es el escaso desarrollo del capital humano que tenemos que enfrentar. El otro problema central son los desequilibrios territoriales. Todos los estudios señalan que el Estado peruano, el aparato estatal peruano, no llega a todo el territorio, empezando por cosas fundamentales. Cosas fundamentales son asegurar la justicia. Bueno, no hay jueces y fiscales en todo el territorio del país. Dar seguridad externa e interna, es decir, la Fuerza Armada y la policía. Bueno, en el caso de los policías, por ejemplo, es notoria la escasez de policías en una serie de áreas del territorio. Entonces, el otro problema central que tenemos es que el aparato estatal no llega a cubrir todo el territorio y, por otra parte, es un aparato ineficiente. Superar estos dos problemas, déficit de capital humano e insuficiencia del aparato estatal para cubrir todo el territorio, exige políticas públicas adecuadas y sobre todo exige planificar en serio. Ahora, el ciclo de las políticas públicas es el siguiente. Primero se planifica cada política, es decir, se identifica un problema y luego se señala qué es lo que debemos hacer para resolver ese problema. Una vez que se aprueba la política, se ejecuta. La ejecución tiene que ser objeto de seguimiento, vale decir, de monitoreo. Y finalmente debe haber mecanismos de evaluación. Es decir, queríamos llegar a tal punto, cómo estamos avanzando para llegar a ese punto, de tal modo que el monitoreo nos pueda ir dando información que nos permita corregir el rumbo cuando nos estamos desviando. Y la evaluación finalmente es determinar si hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto. Hay que tener en cuenta que toda política significa la combinación de criterios políticos y criterios técnicos. Y el arte está en balancear los criterios políticos con los criterios técnicos. Por otra parte, hay una creciente complejidad del aparato estatal.
lo que exige una fuerte autoridad central y que sea capaz de coordinar todas las políticas. Mucho se critica de que el país es un país de tradición centralista, que el presidente de la República tiene más poder que un virrey en la época del coloniaje, pero resulta que estamos viendo que con el proceso de descentralización, el presidente de la República cada vez tiene menos poder real. Entonces, y por otra parte, como no hay un mecanismo técnico de coordinación y compatibilización de políticas, la verdad que la autoridad central está bastante deteriorada. Ahora, esta autoridad central, por diversas razones, se ha concentrado en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene por misión mantener el equilibrio fiscal. Por tanto, sus decisiones priorizan la cuestión fiscal. Estamos viendo, el año pasado hemos tenido un superávit cercano a los 8.000 millones de soles. Ese dinero deberíamos haberlo utilizado en mejorar los salarios de los maestros y los médicos y nos hubiéramos ahorrado la huelga de los médicos que acaba de terminar y la huelga de los maestros que está en marcha ahora. Resulta que se prioriza el superávit fiscal. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas no es un buen mecanismo de coordinación y compatibilización de políticas. Ese mecanismo tiene que estar fundamentalmente en la oficina del primer ministro, que debe darle el apoyo técnico y el respaldo necesario a la oficina de la Presidencia de la República. Entonces, todos los países donde se ha logrado conciliar el problema de mantener cuentas fiscales adecuadas y resolver los problemas, todos esos países tienen gabinetes muy fuertes a nivel del primer ministro, a nivel presidencial y en el Congreso de la República. Un ejemplo paradigmático de eso es Estados Unidos, donde hay la oficina del presidente de la República, la Secretaría de la Presidencia de la República, es sumamente fuerte, donde ahí se coordinan y compatibilizan todas las políticas. Ahí no hay primer ministro, entonces es en la Presidencia de la República. Y por otra parte, esto se compensa con una oficina de similar fortaleza en el Congreso norteamericano. El otro asunto que vale la pena destacar es el tema de lo que se ha dado en llamar la tecnoburocracia, que se ha concentrado pues en la administración financiera. O sea, ¿quiénes son tecnoburócratas paradigmáticos en el país? Bueno, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y Finanzas, los funcionarios de línea de estas dos instituciones, la superintendencia de banca y seguros, la SUNAT. O sea, estas instituciones tienen una fuerte presencia de lo que se llaman tecnoburócratas, es decir, profesionales especializados que privilegian en sus consejos y en sus decisiones los aspectos técnicos. Pero resulta que eso, cuando se lleva al exceso, nos determina pues que, por ejemplo, privilegiemos superávit fiscales en lugar de resolver problemas salariales. Ese predominio de la tecnoburocracia debería ser compensado con lo que se está llamando los tecnopolos. Es decir, así como hay economistas bien formados, capaces, que pueden dar buenas recomendaciones desde el punto de vista técnico para el manejo de la política económica, en el caso de lo que llamamos los tecnopolos, debería haber cientistas políticos bien capacitados que sean capaces de no solamente determinar
o aceptar recomendaciones de política económica, sino que sean capaces de conciliar esas recomendaciones con políticas sociales, con políticas ambientales, con políticas de desarrollo territorial. El otro punto muy importante en las políticas estatales es el gobierno electrónico. Desde la época del gobierno de Toledo, en el país hemos empezado a organizar el gobierno electrónico. Durante el gobierno del presidente García se ha avanzado y ahora estamos también avanzando, pero todavía estamos lejos. No hay un mecanismo en el aparato estatal que permita información fidedigna al día sobre cómo marchan las diversas políticas en el país y cómo se están compatibilizando. Porque si hubiera eso, no tendríamos pues los conflictos sociales que se nos van presentando. Lo único que hay que funciona bastante eficientemente es en el seguimiento del presupuesto. En el seguimiento del presupuesto sí hay ahora un mecanismo por el cual es posible seguir el gasto público, seguir la recaudación tributaria, de tal modo que no se nos pueden presentar sorpresas de que de repente nos estamos generando un déficit público y no nos hemos dado cuenta. Lo que nos ocurría hace algunos años. Ahora ya no ocurre eso, porque hemos introducido sistemas electrónicos para hacer el seguimiento del gasto público. Eso tiene que extenderse al resto de la administración. El otro asunto importante es la transparencia y rendición de cuentas. O sea, hay leyes que obligan a que todas las dependencias públicas tengan en su página web información al día sobre remuneraciones a sus funcionarios, sobre contratos, concesiones que se van a hacer, licitaciones en cartera, etc. Desafortunadamente no se cumple eso. La mayor parte de los organismos del sector público no tienen sus páginas web al día. Eso lo pueden comprobar ustedes desde sus casas con una computadora, entrando a cualquier ministerio o a cualquier gobierno regional y local, y van a ver que la información que está ahí no está al día. Muchas veces está atrasada en un año. Es muy importante eso, porque con esa información es posible exigir al aparato estatal rendición de cuentas. Por otra parte, es necesario fortalecer la cultura de resultados, es decir, la gestión pública durante muchos años ha estado centrada en lo que se llama el paradigma de insumos. Lo importante es en qué gasto, contrato personal, sigo los trámites para el personal, hago una licitación o a un concurso de adquisición de bienes, se han asignado bien esos gastos. Es decir, y la contabilidad se lleva por esos rubros. Pero no interesa en qué se gasta. Lo que interesa fundamentalmente es para qué se gasta. Hemos logrado los resultados previstos, porque podemos haber cumplido todas las normas desde una perspectiva de insumos, pero resulta que no conseguimos los resultados previstos. Entonces la gestión pública está cambiando de paradigma y estamos entrando a una gestión pública por resultados. Y eso es, por ejemplo, lo que el presupuesto público señala